Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, bendito sea, Señor, por este tiempo. Gracias porque el día de hoy nos permite reunirnos en la congregación con nuestros hermanos en la fe, por escuchar tu palabra, Señor, por discernir lo que es bueno de lo que es malo, por enseñarnos a actuar según tu misericordia. Te agradecemos porque nos dejas leer tu palabra con toda comodidad, con toda confianza, sabiendo que vienen tiempos de persecución, Señor, pero que tú estarás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos aquí y como decimos en México, a lo que te truje, chencha. Vamos a comenzar con la lectura de la reflexión de nuestro hermano Raimundo, que hace acerca del versículo del día de hoy, el cual fue de la carta a los Hebreos, el capítulo 5, versículo 7, y que dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de un temor reverente. Cada día nuestro Maestro Jesús nos da ejemplo de cómo acercarnos al Padre Eterno, reconociendo su autoridad, porque Jesús enseña cómo Él está sujeto a la autoridad de la unidad celestial, en la unidad celestial, y que con oración, súplica y ruego se postra y en humildad y mansedumbre reverente, aceptando la aflicción a enfrentar. En cambio, el comportamiento de todos nosotros al sentir el sufrimiento, agobiando nuestro entendimiento, nos acercamos erróneamente primeramente al hombre, porque nuestra naturaleza es confiar en lo que vemos. Así que hoy aprenderemos a practicar la comunión con el Todopoderoso de forma imprescindible, porque verdaderamente de Él es todo: tiempo, salud, sustento, abrigo y todo lo que existe y más. Por esto, desde el principio en el antiguo pacto, la promesa de salvación se escribió así: porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Por lo tanto, nos dirigimos al Padre Eterno, suplicándole el perdón por nuestra insensatez, al comportarnos distraídos y olvidar que primeramente eres tú, Señor, antes de todo. Amén. Aleluya. Y es cierto lo que nos dice hoy nuestro hermano Raimundo. Pareciera regaño, pero es cierto. Cuando nosotros nos encontramos en aflicción, en tribulaciones, en pruebas, lo primero que hacemos a veces es acercarnos a un amigo, a platicarle nuestras penas. Si el amigo no nos da un buen consejo o algo no nos agrada, nos vamos con algún hermano en la congregación, ¿no? El hermano en la congregación puede ser que nos dé una buena dirección, más si es un líder capacitado para orientar. Y si aún así no estamos contentos, hacemos lo posible por acercarnos al pastor y expresarle nuestras penas, ¿no? Y eso cuando somos cristianos, cuando ni siquiera conocemos quién es Dios, ahí andamos preguntándole a todo el mundo. Sin embargo, la palabra nos enseña, y la reflexión de nuestro hermano Raimundo, que al primero que hay que acercarnos es a nuestro Dios Padre Todopoderoso, porque Él todo lo sabe, porque Él sabe lo que permite para nuestra madurez y crecimiento espiritual. Él sabe de lo que estamos pasando, Él sabe de nuestras aflicciones y necesidades, solamente que quiere oír que tengamos una comunión con Él, y muchas veces lo que hacemos es confiar primeramente en un hombre y después confiar en Dios. Lo agarramos así como si fuera una varita mágica, que hasta el último Él va a solucionar todos nuestros problemas, cuando aún en la aflicción, aún en la alegría, aún en la tristeza, aún en el gozo, siempre, siempre nuestra primera opción para dirigirnos debe de ser a nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, y escrito está: condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te conviertas al Señor tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver al Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia,
para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedezcas a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejas extraviar, y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo les protesto hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Escrito está: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará el Señor delante de ustedes, y harán con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando venga todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor su Dios todos los días que vivieron sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se posó sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto, que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día,
y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escriban este cántico y enséñenlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vengan muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímete, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Orden de guardar la ley junto al arca. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con ustedes hoy, son rebeldes al Señor, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Congréguense a mí todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que les ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándolo con la obra de sus manos. Cántico de Moisés. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Con esto concluimos la lectura del día de hoy del Antiguo Testamento y vemos en el capítulo 30, creo que ahí realmente, ¿cómo podríamos explicarlo cuando es tan fácil de entender, no? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel: aquí está la bendición y aquí está la vida. Aquí está la maldición y aquí está la muerte. ¿Cuál quieren escoger? Híjole, perdón la expresión, pero tendría uno que ser muy burro como para decir: no, yo me voy con la maldición y la muerte, ¿no? O sea, no se me hace ni siquiera lógico el que hayan escogido la maldición y la muerte. Y el Señor lo único que les dice en ese momento es: síganme a mí, síganme a mí. O sea, olvídense de dioses ajenos, aquí estoy yo. Ustedes han visto los portentos, las maravillas, los milagros que he hecho en este tiempo que los he acompañado desde que salieron de Egipto hasta que los tengo aquí a la entrada de la tierra que les prometí a sus padres. Y todo el tiempo se han bendecido. Leímos en capítulos anteriores que no se les hincharon los pies de tanto caminar, que no se rompieron sus vestidos, que tuvieron comida en abundancia, que agua se las dio. O sea, siempre los resguardó de ¿cómo se llama? De los enemigos y pareciera fácil, ¿no? Inclusive de decir: ¿qué es lo único que quiero? Bueno, que caminen en pos de mí, dice Dios, ¿no? Que obedezcan mis estatutos, mandamientos y decretos. O sea, qué difícil puede hacer. O sea, se los estoy dando y se los di por escrito para que después no dijeran: no, es que se me olvidaron. No, ahí estaba. De hecho, le estaba diciendo a todo el mundo, a los príncipes, a Moisés, a los sacerdotes, a los futuros reyes, que tenían que tener una copia de la ley para enseñársela al pueblo y a sus hijos. ¿Qué tan difícil podría ser? Digo, si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿qué tan difícil es para nosotros leer la palabra de Dios? O sea, si evitáramos los comentarios, introducciones, reflexiones, yo creo que la lectura de los capítulos no nos llevaba más allá de 15 minutos. 15 minutos diarios dedicándonos a la palabra de Dios y en un año la completamos toda. Y que no sea: ya la leí, con eso basta. Nosotros llevamos, ya va a ser la 24ª vez que leemos la palabra de Dios completa y ya no es ni siquiera algo así que, hoy tengo que leer. No, ya es un gozo, ¿sabes? Ya nada más estamos esperando un momento que podamos tener para deleitarnos en la palabra de Dios. Híjole, en ese tiempo claramente les dijo Dios: miren, si me siguen bendiciones,
Si deciden olvidarse de mí, bueno, les voy a dar la espalda y voy a ocultar mi rostro de mí. Ni siquiera el Señor les iba a mandar la maldición y la muerte. Ellos solitos fueron a buscarla. Eso, híjole, como les dije al principio, ¿no? Habría que ser muy burro para escoger la maldición y la muerte sobre la bendición y la vida. Pero bueno, y en el capítulo 31, la designación de Josué como sucesor de Moisés. Ya recordamos que a Moisés se le había prohibido entrar a la tierra prometida, que aunque después, como lo vimos en el Evangelio de Mateo y Marcos, que sí entró Moisés a la tierra. Pero aquí vemos que Moisés le dijo, ya 120 años, ya vas a reunirte con tus padres, necesitamos que nombres a Josué como tu sucesor. Y dicho y hecho, entraron los dos al tabernáculo de reunión para que el Señor designara a Josué, hijo de Nun, como el que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Acabando Deuteronomio, obviamente sigue el libro de Josué. A mí, la verdad, a mí Josué se me hace un personaje bastante interesante. De los muchos que hay en la palabra de Dios, Josué es uno de los que se me hace así muy, muy interesante, muy digno de estudiar su vida. No digno, muy, muy interesante de estudiar su vida por todo lo que hizo, ¿no? Y que como lo vemos, desde que servía a Moisés hasta que falleció, nunca se apartó del Señor, siempre estuvo a su lado. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca leer completito el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y escrito está: Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícalo! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Con esto concluimos la lectura del Nuevo Testamento. Miren, ya, híjole, aquí hay algo que tenemos que ver. Ahí nos está narrando la palabra que había unos que se burlaban de él, se arrodillaban y lo saludaban como si fuera un rey. Eh, Era burla, no era que lo estaban reconociendo como rey, era una burla. Pero independientemente de las burlas, la palabra habla de que le clavaron una corona de espinas, que le daban de varazos en la cabeza. Imagínense traer una corona de espinas, una espina del tamaño más o menos de un dedo, no eran espinas chiquitas, eran del tamaño de más o menos un dedo. Y cuando le daban un varazo, pues obviamente por lo menos la espina le rasgaba la piel o se le incrustaba más, porque no se la pusieron de manera delicada, se la pusieron de sopetón. Pero además le daban patadas, le daban de cachetadas, lo escupían. Eso fue todo lo que aguantó nuestro Señor Jesús por culpa de nosotros, por culpa de mí. Híjole, hay sectas ¿cómo se llama? Eh, eh, Permítanme. Hay sectas que niegan el infierno. Hay ateos, hay universalistas que no creen en la destrucción del alma. Vamos a poner un ejemplo. Moisés, por haber golpeado la roca, su castigo fue no entrar a la tierra prometida. Eh, si leemos con cuidado los 4 evangelios y las cartas de Pablo y los libros del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el infierno es algo real, algo que existe, algo que el mismo Señor Jesús mencionó. Y que además sí hay niveles de castigo. Cuando Jesús también, lo vamos a leer, ya lo leímos, ahora que empecemos a tocar ese tema en los siguientes 2 evangelios, vamos a tratar de explicar un poquito más de eso. Pero ahorita el infierno es real, el infierno existe. En palabras del mismo Jesús, del mismo Señor Jesús, existen niveles de castigo. Cuando dice, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. Recuerdan, lo leímos. Yo no sé, no sé ni me quiero imaginar siquiera el tormento que están sufriendo estas personas que se burlaban de él, que lo golpeaban, que lo lastimaron, que lo escupían. eh, ¿En qué nivel del infierno? No, no en qué nivel, qué castigo estarán sufriendo del infierno al al haberle hecho eso al Hijo de Dios, ¿no? Dice la palabra que todo pecado será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si, si estos personajes tuvieron la oportunidad de investigar verdaderamente quién era el Señor Jesús, pues obviamente hubieran alcanzado la redención. Lo más probable es que seguramente no lo hubieran alcanzado y no sé en qué infierno se estén revolcando.
Todos nosotros tenemos la certeza, la esperanza, la seguridad de que vamos a estar con nuestro Señor Jesús en el cielo en moradas eternas. Hay de aquellos que decidan rechazar de manera consciente una salvación tan grande que es la que ofrece nuestro Señor Jesús. Mejor vamos a dedicarnos a compartir el evangelio a todas esas personas que les es necesario compartir, que les es necesario conocer ese plan de salvación que tiene el Señor para cada uno de nosotros y lograr por lo menos que ellos conozcan que hay esperanza al final de esta vida terrenal. Con eso concluimos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente. Padre bendito, te damos gracias por habernos dado a conocer una salvación tan grande, Señor, por haber conmovido nuestro corazón para que aceptáramos ese regalo de gracia que nos has dado. Te pedimos, Señor, danos la fuerza, la inteligencia, la elocuencia para presentar tu evangelio a todas las personas, porque tú quieres que todos se arrepientan, que procedan a arrepentimiento, porque amas a todo el mundo, Señor, mas tu justicia nos dice que solo los que confesemos que tú eres el Señor, estaremos contigo en ese reino que tienes preparado para nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones, por habernos elegido antes de la fundación del mundo. Y, Señor, enséñanos de verdad, enséñanos a cumplir con toda la obra que has dejado para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza y entereza de corazón para lograrlo. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.